La noticia nos lleva en vivo hasta Jesús María, donde el Ministerio de Salud está brindando recomendaciones ante los más de 70.000 casos de dengue a nivel nacional. Nuestro compañero Ayrton Loera con toda la información. Ayrton, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lili? Buenas tardes. Así es, importante las recomendaciones que vamos a escuchar ahora por parte de la DIGESA para evitar justamente la propagación de este mosquito, el Aedes aegypti, que se ha convertido en el principal enemigo de la población y que ya ha venido registrando, tal como lo hemos mencionado, más de 70.000 casos a nivel nacional. Estamos nosotros con el señor Luis Cubillas, él es biólogo justamente de la DIGESA, para que nos detalle alguna de las recomendaciones. Buenas tardes para todo nuestro público televidente, 24 horas, mediodía. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir, principalmente en la casa, en el hogar? Buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. En primer lugar, permítame hacer extensivo el saludo de nuestra ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien tenemos orden expresa de no escatimar esfuerzo, ¿no?, para ayudar a esta prevención de la enfermedad, pues, que nos está agobiando, ¿no?, en estas semanas. Justamente aquí tenemos, Eli, por ejemplo, señor Cubillas, unos maceteros. ¿Qué es lo que se recomienda hacer justamente con estas cosas, esos que tenemos en las viviendas, muchas veces en la mesa de centro, en la cocina? Así es. Fíjese, señor periodista, el mosquito del dengue vive con nosotros en nuestras viviendas. Por lo tanto, si nosotros eliminamos todo tipo de agua que hay en nuestras viviendas, con eso estaríamos interrumpiendo la proliferación del vector. Pero ¿qué tenemos que hacer en nuestras casas? ¿No? Normalmente tenemos recipientes con agua, bueno, para nuestros quehaceres diarios, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener? Primero que hacer, controlar y eliminar esos recipientes, ¿no? En lo posible evitar tener aguas en casa, pero si en mi localidad de repente no tengo agua, sí, y me veo obligado a tenerla, pues hay que hacer tres cosas. En primer lugar, tapar, si me permite, tapar nuestros recipientes. Si tenemos estos depósitos, ¿no?, y aquí almacenemos nuestras aguas, tenemos que tapar esos recipientes, ¿no? En el peor de los casos, si es que estos recipientes tipo balde, no sabemos que vamos a tener agua almacenada por varios días, no tengo pues una tapa sanitaria como esta de acá, no, entonces simplemente con un plástico o una liga, ¿sí?, cubrirlo, tal es así que no permita que el zancudo, si es que ingresa a nuestras casas, se prolifere en estos tipos de recipientes. ¿Por qué? Porque si hay zancudo en nuestras casas es porque hay agua almacenada. Por lo tanto, debemos evitar todo tipo de agua almacenada en nuestras viviendas. ¿Qué tan constante, por ejemplo, tiene que ser el lavado de nuestros depositorios? Por ejemplo, además no tiene que ser un lavado superficial, tiene que ser con una escobilla. Explíquenos. Así es. Se recomienda a lo mucho cambiar el agua cada 3 días. Si es que me veo obligado a tenerla en casa, ¿no? Lo ideal es no tenerla, ¿no? Pero como repito, si es que me veo obligado a almacenarla, pues a lo mucho 3 días en casa. Cada 3 días hay que cambiar el agua. ¿Qué más tengo que hacer? Al momento de cambiar el agua, hay que escobillarlo. Hay que escobillarlo. ¿Por qué? Porque cuando el zancudo ingresa y va a poner sus huevos aquí en el recipiente, lo hacen las paredes internas. Eli, te escuchamos. Qué tema tan interesante. Hay que seguir estas recomendaciones del especialista, pero ¿qué pasa con los repelentes? Porque no todas las personas tienen acceso a ellos, a veces son caros y hay escasez también en muchas farmacias, en el supermercado. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos podemos aplicar para evitar que este mosquito nos pueda picar? Cualquier tipo de repelente, señorita periodista, ¿no? Lo importante es evitar el contacto zancudo-hombre, ¿sí? Pero si no tengo repelente, me pongo una camisa manga larga. Si no tengo una camisa manga larga, evito estar en contacto con el zancudo, porque a veces nosotros buscamos al zancudo, no los zancudos necesariamente nos buscan a nosotros, ¿no? En mi casa, por ejemplo, hay que poner en las ventanas, en las puertas, ¿no?, unas celosillas, a tal punto que se evite ese contacto que hay entre el zancudo, ¿no?, y las personas. Hay algunas personas, como pregunta Eli, que no pueden acceder justamente al repelente. ¿Cuál es la posibilidad en este caso? ¿Vestir de repente prendas mangas largas? Así es, ¿no? Hay que ponernos vestuario tipo camisa, camiseta, mangas largas, ¿sí? Hay que de todas maneras, si lo tenemos, echarnos repelente. Si lo tenemos también, sería importante, ¿no?, como repito, colocar mallas celosías en nuestra vivienda, pero básicamente, ¿qué cosa?
básicamente no almacenar aguas en nuestras viviendas, ¿sí? Tomémonos, y me dirijo a la población, tomémonos 3 minutos, 5 minutos en inspeccionar nuestras viviendas. Inspeccionémoslos y evitemos que haya acúmulo de agua en nuestras viviendas, ¿sí? Recuerden que el zancudo del dengue no necesita grandes volúmenes de agua para reproducirse. Señor Cubillas, por ejemplo, y Eli también, por ejemplo, el día de hoy ha salido un sol bastante, digamos, dable para poder salir. Se recomienda en todo caso salir a los parques, pasear por los parques donde también muchas veces Buena se riega y pregunta. se empoza agua. ¿Qué hay de esto? ¿Representa un peligro? También, o sea, el vector, si bien es cierto, está con nosotros dentro de casa, sí, pero también ahora se está viendo que tiene un comportamiento ya más extradomicilio. Lo hemos encontrado acá en Lima en los parques, y aquí un llamado al gobierno, a los gobiernos regionales, ¿no? Y a los gobiernos locales, ¿no? Quienes tienen, pues, dar el soporte, ¿no? En la limpieza y el control, ¿no? De estos espacios verdes. Eli, ¿alguna consulta? Queda muy claro, buenas recomendaciones para que todos los televidentes tengan en cuenta. Hay que enfrentar este zancudo del dengue que está presente actualmente también en Lima Metropolitana y ya hemos reportado 82 muertos a nivel nacional. La prevención es lo más importante. No mantener agua emposada, lamentablemente las plantitas que viven ahí, las flores, vamos a tener que evitar tenerlas de momento. Muchas gracias para los dos, muy amables.